Hola a todos. Hi, everybody. Hoy es lunes 8 de junio de 2026 y está con nosotros nuestro querido amigo, nuestro hermano, Carl Jacobo. Bienvenido de nuevo, Carl. Gracias. Encantado de volver a estar en tu programa. Carl, I want to start with what has happened last night. Carol, quiero empezar por lo que pasó anoche y por el ataque. Ayer supimos que Israel atacó Daya, por fin. El motivo del ataque sigue siendo un poco extraño. No se entiende del todo qué está ocurriendo, porque atacaron Daya pensando que iban a alcanzar a algunos comandantes de Hezbollah en un edificio. Pero parece que después del ataque se dieron cuenta de que el edificio estaba vacío y no alcanzaron a nadie. En cambio, murieron algunas personas comunes que estaban cerca de ese edificio. Luego Irán dijo que si atacaban, porque Irán estaba advirtiendo a Estados Unidos e Israel, si atacaban Daya, iban a responder. Yo pensé ayer que como ningún comandante de Hezbollah había sido alcanzado en el ataque, Irán no iba a responder. Hit by the attack, Iran is not going to respond. Maybe Yemen going to respond to what Puede que Yemen responda a lo que ha pasado en Daya. Luego Irán salió diciendo no, vamos a atacar a Israel, tal como dijimos antes, y lanzaron algo así como 20 misiles hacia el norte de Israel. Por lo que hemos visto hasta ahora, por las imágenes que llegan desde Israel o desde la región alrededor, 4 de ellos dieron en el objetivo. Después del ataque israelí, Donald Trump salió diciendo, de acuerdo, habéis atacado Daya, Irán os está atacando, y hasta aquí, no vais a atacar a Irán, y yo no voy a apoyaros si lo hacéis. Entonces Benjamín Netanyahu dijo, como sabemos, que él lleva las riendas, y atacó a Irán, y ahora Irán está respondiendo. Es una especie de locura lo que está ocurriendo. ¿Cuál es tu interpretación de la situación en Asia Occidental? What is your understanding of the situation in the West Asia? Bueno, eso era completamente previsible. De hecho, sabíamos que iba a pasar así. Sabemos que Netanyahu quiere arrastrar a Estados Unidos a una guerra en Oriente Medio. Quiere que Estados Unidos se comprometa militarmente con tropas en Oriente Medio. Así que eso es un hecho, se ha dicho muchas veces, es una constante. De hecho, es la continuación de una política que Israel lleva aplicando desde los años 50. Así que no hay nada nuevo en eso. Ahora, en cuanto a la situación actual. Hemos visto que Israel ha intentado constantemente arrastrar. Quiero decir, Estados Unidos entiende que ha quedado atrapado en este conflicto. Lo sabemos porque se publicó en la página web del Departamento de Estado que Estados Unidos intervino a petición de Israel. Más tarde, vimos en una entrevista reciente con Donald Trump que dijo que no deberíamos haber estado allí. Reconoció que Estados Unidos no tiene nada que hacer militarmente en esa región y que esa es una situación creada por Israel. Así que todo estaba claro desde el principio y cada intento de Donald Trump de salir de esa trampa fue saboteado por Netanyahu. Y por cierto, hemos visto exactamente lo mismo en el caso de Ucrania, Estados Unidos y Rusia. Cada vez que Donald Trump intentó hacer algo o intentó establecer algún tipo de diálogo con Rusia, Ucrania, los europeos consiguieron sabotearlo. Así que tenemos, de hecho, a dirigentes como Zelensky en Ucrania y Netanyahu en Israel que han identificado a Donald Trump como el eslabón débil de toda la cadena de mando en Occidente y están intentando aprovecharse de eso. Donald Trump tiene un ego demasiado grande como para admitir que fue un error y dar marcha atrás. Está atrapado no solo en una situación, sino en su propio ego, y todo el mundo lo entiende. En ese sentido, Trump es prisionero de sí mismo. Y eso es precisamente lo que Netanyahu intenta usar o incluso manipular para llevar adelante su propia política. Sabe que la situación con Irán y en el Líbano hay demasiados peligros y que Estados Unidos no cerrarse. Y por eso, si en el mejor de los casos Estados Unidos quiere detenerse, Netanyahu hará todo lo posible por arrastrarlos más dentro del conflicto. Eso es exactamente lo que tenemos. El hecho de que el edificio estuviera vacío o no,
no tiene absolutamente ninguna importancia. Porque ya la semana pasada, por cierto, hablamos de la cuestión de Dahiyya y de las amenazas sobre Dahiyya. Así que sabían que Israel estaba a punto de atacar Dahiyya. E Irán, ya la semana pasada, había amenazado a Israel con responder a un ataque así. Así que todo estaba claro. La pregunta es, ¿por qué Estados Unidos no ha reaccionado con más fuerza contra Israel, sabiendo que Israel estaba a punto de atacar Dahiyya? Y eso demuestra, como hemos visto en Ucrania, por cierto, que Occidente, quiero decir en este caso Estados Unidos, pero podemos extenderlo a la gestión europea o a la gestión de crisis, no parte de una evaluación sobria de la situación. Toda esta gestión de crisis se basa en la intuición, en reacciones instintivas, y de hecho son actuaciones de una sola persona. Luego hay un par de asesores o de personas que pueden aconsejar a quienes toman las decisiones. Y eso lo vemos también en Estados Unidos. Es fascinante observar que en todas las conversaciones que hemos visto en las últimas semanas o meses entre Estados Unidos e Irán, el Departamento de Estado parece estar ausente. El Departamento de Estado, como en cualquier país, es un organismo creado para evaluar una situación, aportar un marco de lenguaje y elementos de comunicación, cosas así, con el fin de resolver los problemas. Pero al parecer, en Estados Unidos, bueno, el papel del Departamento de Estado no resulta evidente. Y tenemos exactamente lo mismo cuando hablamos de Francia, Alemania, el Reino Unido e incluso de la Unión Europea. Esto parece un espectáculo de una sola persona, dirigido por individuos como Ursula von der Leyen, Kaja Kallas, Keir Starmer y así sucesivamente. Y cada vez da la impresión de que reaccionan según lo que sienten sobre el conflicto, no según lo que se sabe del conflicto. Probablemente sea lo que ellos creen saber del conflicto, pero ni siquiera lo que realmente se sabe. Supongo que tienen servicios de inteligencia que saben lo que va a pasar. Y de hecho en Estados Unidos incluso sabemos que la CIA y otras agencias de inteligencia han advertido contra un ataque a Irán. Sabían cómo iban a desarrollarse las cosas. Pero a pesar de todo esto, la toma de decisiones pasa por alto todos esos consejos. Así que lo que tenemos aquí es un proceso de decisión extremadamente simplista, que deja de lado todas las capacidades que solíamos tener en un gobierno democrático moderno, y al final, la decisión se concentra únicamente en la mente de una sola persona. Y eso, si es que podemos hablar de una mente, que ya sería otra cuestión, ¿sabe? Y ahí es exactamente donde estamos. Y así, Estados Unidos, en lugar de reaccionar ante la situación y empezar a hacerse con el control del problema, parece seguir siendo una herramienta o incluso un juguete de Israel, porque como vemos, quien realmente dirige el conflicto es Netanyahu. E Irán, por otro lado, entiende que la única forma de resistir, o mejor dicho, la única forma de sobrevivir en esta situación, es tener una política de disuasión creíble. Y subrayo la palabra creíble, porque ser creíble significa demostrar que tienes los medios para responder y que puedes hacerlo con fuerza y de manera eficaz. Pero la credibilidad también tiene que ver con la voluntad de usar esos recursos. Por eso, cuando Israel amenaza con atacar Dahiyya y Irán dice, si atacas Dahiyya, tendremos que responder. Están obligados a hacerlo. De lo contrario, su disuasión dejaría de ser creíble. Así que nos encontramos ante una situación extremadamente peligrosa, porque puede generar un efecto bola de nieve y acabar empeorando todo el escenario. E Israel lo sabe. Saben que para mantener a Estados Unidos implicado en la región, necesitan que haya una situación seria. Y por eso han continuado con esta operación en Líbano, aunque ni siquiera han respetado el alto el fuego que se acordó a finales de 2024. Y en esencia, esa es la razón por la que Hezbollah tuvo que seguir combatiendo, porque Israel no cumplió.
esta situación se ha convertido, digamos, en una especie de detonador. Si hablamos de explosivos, cuando quieres provocar una explosión, necesitas un detonador. Y eso es exactamente lo que representa Líbano en este conflicto. Porque Israel tiene capacidades limitadas para atacar a Irán, pero Líbano es la mejor vía para causar daño y ganar territorio. Así que Líbano es el escenario perfecto para un conflicto. Y están utilizando eso para escalar la situación y al final obligar a Estados Unidos a implicarse en el conflicto. Ese es el mecanismo de todo esto. Todo era completamente previsible. De hecho, hemos dicho que la única forma de salir de este conflicto, y esa es la consecuencia perversa de todo esto, Irán lo ha entendido. Pero no estoy seguro de que los estadounidenses lo hayan entendido, y probablemente tampoco los israelíes. No porque no sean capaces de comprenderlo, sino porque están demasiado convencidos de su propia superioridad. Pero Irán ha entendido que para salir de este bucle, la única manera sería destruir por completo a Israel, lograr lo que he mencionado muchas veces, una victoria decisiva. What I have mentioned many times, a decisive victory. And that's what Israel is trying to avoid. Y eso es precisamente lo que Israel intenta evitar, porque saben que si destruyen Irán, eso probablemente desencadenaría algo impredecible en la región. Pero es la única salida que tiene Irán en esta situación, debido al fanatismo del actual gobierno israelí. A menos que haya un cambio en Israel y tengamos dirigentes que entiendan que estamos atrapados en un bucle que solo puede llevar a una escalada y que en última instancia podría acabar con la desaparición de Israel. Si no ocurre ese cambio, vamos directos en esa dirección. Y creo que en Occidente no somos lo bastante conscientes de ello, porque seguimos convencidos de que Irán tiene una capacidad de respuesta limitada. Y eso, desde luego, no es cierto. Así es más o menos como yo evalúo la situación. So that's a little bit how I assess the situation. Yeah. Donald Trump said, right after Donald Trump dijo, ya sabes, justo después de ver que ambos bandos se estaban atacando, que Irán e Israel debían dejar de disparar de inmediato. Y este es el problema, Carl. Cuando atacaron Dahiya, dijeron que Estados Unidos, Donald Trump, salió a decir que no sabían lo que estaba pasando. Pero el lado israelí afirmó que tenían luz verde de Estados Unidos para atacar Dahiya. Tenemos dos versiones distintas sobre el ataque a Dahiya. Por eso Irán ha decidido actuar, porque no hay manera de controlar a Israel. Well, it's hard to tell. Bueno, es difícil saber quién dice la verdad en todo eso, porque para empezar, no se puede confiar en Trump en ese tema. Ya sabes, nunca se sabe exactamente qué quiere decir. Siempre está, según él, a unas horas de cerrar un acuerdo magnífico que beneficia a todo el mundo. Está resolviendo el problema. Cada día resuelve un nuevo problema, pero en realidad ninguno de esos problemas se resuelve. Afirma cosas que son claramente falsas y cosas por el estilo. Así que esa es una parte. Pero eso forma parte de la personalidad de Donald Trump. Quiere demostrar de una forma bastante infantil, en cierto modo, lo bueno que es, lo mejor que es y cosas así. How good he is, or how best he is, and things like this. The Israelis, in my view, are more, En mi opinión, let's say, los israelíes son, digamos, más peligrosos. Puede que hayan dicho que si Irán hace esto, ellos seguirán adelante y quizá no hayan recibido ninguna respuesta de Estados Unidos. Y entonces consideran que Estados Unidos ha sido informado, que lo ha aceptado y que les ha dado luz verde. Por parte israelí, yo tampoco me fiaría. Y no sé exactamente cómo funcionan esas dinámicas. Por lo que hemos visto en los últimos 3 meses, entendemos que al final, Estados Unidos hace lo que Israel quiere hacer. Punto. Ya sea por presiones internas o por muchos otros factores. En cualquier caso, la cuestión aquí es que deberíamos haber obligado a Israel a volver a sus fronteras. O, por otro lado, dado que no tienen una frontera clara, digamos, en la frontera con Líbano, porque esa sí se conoce, la de Israel no se conoce, pero digamos, a lo largo de la línea verde, la línea de 1949. along the green line, line Numav Berding, 1949. In any case,
we should have forced that. We should have a UN. Deberíamos haberlo impuesto. Deberíamos tener una ONU que, si Estados Unidos se tomara en serio la situación, habría logrado, junto con otros países, convencer al Consejo de Seguridad de que apoyara una idea así. Si Estados Unidos estuviera de acuerdo, Israel debería retirarse hasta la línea verde y la ONU debería imponer un alto el fuego. Ya tenemos allí a la FINUL, que está compuesta no principalmente, pero sí en buena parte, por tropas francesas, por cierto. Y vemos que no hay absolutamente ninguna actividad de la FINUL para impedir el avance de los israelíes, aunque esa debería ser precisamente su tarea. Of the Israelis, although that would be their task. And that requires a decision. Y eso requiere una decisión del Consejo de Seguridad de la ONU para obligar a Israel a volver a sus fronteras. And so we have the tools. Así que tenemos las herramientas, incluso tenemos las tropas ya desplegadas allí, ya existe un mandato para esas tropas, pero no queremos aplicarlo. Eso significa que no nos lo tomamos en serio. Sabes, en todas las conversaciones que tenemos y cuando hablas con otras personas y piensas en la situación en el Líbano, nadie menciona a la FINUL. Nobody talks about the UNIFIL. Pero la FINUL, de hecho, está desplegada exactamente en la zona donde están los israelíes, es decir, entre la frontera sur del Líbano y el río Litani, justo donde están las fuerzas israelíes. Entonces, ¿qué está haciendo la FINUL? Where the Israeli forces are. So what is UNIFIL doing? Carol, is it the same Es lo mismo que ocurre entre el norte y el sur de Chipre, porque allí está presente la ONU. presence of the UN? It's similar, but it's a different type of. Bueno, es parecido, pero se trata de un tipo distinto de operación de mantenimiento de la paz. En Chipre es más bien una observación del alto el fuego, de hecho. Pero en el Líbano esto se parece más al mantenimiento de la paz en el sentido real de la palabra, porque no solo hay observadores, sino también tropas que en teoría deberían poder combatir. Y de hecho, antes combatían. Lo curioso es que, por cierto, tuvimos un informe a principios de este año que decía que las fuerzas francesas, por ejemplo, estaban luchando contra Hezbollah. Así que vemos que el mandato de la FINUL se ha utilizado mal, evitando proteger al Líbano. Se ha convertido, en cierto modo, en una herramienta para que algunos países que aportan tropas combatan a Hezbollah. Troop contributing countries to fight Hezbollah. And of course, this is also very disturbing because you have a Y por supuesto, esto también resulta muy preocupante, porque hay una fuerza de mantenimiento de la paz que se supone que debe imponer la paz en la región y evitar cualquier invasión por parte de Israel. Ese era, de hecho, el propósito inicial de la FINUL en esta zona concreta. No era solo para observar, también era para prevenir. En teoría, tenía una función de prevención y disuasión. Y dentro de esta operación de la FINUL participan muchos países. Probablemente haya 10 o 12, no recuerdo exactamente. En cualquier caso, una parte importante del contingente está formada por fuerzas francesas. Pero curiosamente, el gobierno francés decidió calificar a Hezbollah como una organización terrorista. Hezbollah as a terrorist organization. So of course that means that their mandate now. Así que, por supuesto, eso significa que su mandato ahora no es solo eso. Porque si consideras a Hezbollah tal como es en Líbano, allí se le considera una milicia, pero para la defensa del país. Hezbollah no se considera una organización terrorista en Líbano. No forma parte de las Fuerzas Armadas, pero aún así se le ha otorgado un estatus. Fueron aceptados y tienen un reconocimiento para estar allí como una estructura de defensa frente a amenazas externas. Te recuerdo que en los años 80 se firmaron en Líbano los acuerdos de Taif, que buscaban disolver todas esas milicias que antes luchaban entre sí dentro del país. Those militia that used to fight each other within Lebanon. But Hezbollah has never been Pero Hezbollah nunca ha sido una organización que luche contra otras milicias dentro del Líbano. Hezbollah siempre ha tenido como misión, como propósito, enfrentarse a amenazas externas, en concreto a la amenaza israelí. Y por eso, a pesar de haber firmado, bueno, no a pesar, sino dentro del acuerdo de Taif, a Hezbollah se le concedió el derecho a mantenerse activa mientras las demás milicias se disolvían. La idea era que, en cuanto Israel cumpliera con las resoluciones de la ONU que pedían su retirada del Líbano, entonces Hezbollah se disolvería.
Ese era el mecanismo. That's the mechanism. That's why when you start in that sense. Por eso, cuando se empieza desde ese punto de vista, Hezbollah fue considerado por el gobierno libanés como un movimiento de resistencia, un movimiento de defensa, si se prefiere. Ahora bien, como Israel sigue invadiendo Líbano y mantiene parte del territorio libanés bajo su control desde 1982, eso, por supuesto, justifica la presencia de Hezbollah. Y también justifica que haya combates constantes en la frontera entre Hezbollah y las fuerzas israelíes. Y claro, Israel considera a Hezbollah una organización terrorista. Pero si uno mira la historia del movimiento, si observa cómo se desarrolló y cuál es la lógica de Hezbollah, incluyendo todos esos búnkeres y túneles que son básicamente estructuras o infraestructuras defensivas, eso significa que Hezbollah no tiene ninguna reivindicación sobre Israel. Meaning that Hezbollah has no claim over Israel. So the definition of terrorism is simply wrong. Así que la definición de terrorismo es sencillamente incorrecta. No se puede aplicar a Hezbollah. Pero Israel, en cuanto quiere que el resto del mundo le ayude, empieza a definir a ciertas personas o algunos grupos como terroristas. Por tanto, el terrorismo no tiene nada que ver con la dimensión operativa del grupo, sino con el apoyo político que Israel puede conseguir a través de esa idea de luchar contra el terrorismo. Por eso, por ejemplo, después del 11 de septiembre de 2001, Israel intentó redefinir a la organización palestina como parte de Al-Qaeda para obtener el apoyo de los estadounidenses. Dijeron, bueno, los palestinos persiguen exactamente el mismo objetivo que Al-Qaeda, con el fin de conseguir ese respaldo. Así que es una estrategia de Israel usar distintas denominaciones para ganar apoyo político y militar del resto del mundo. Y ya sabes, cuando luchas contra el terrorismo, básicamente se te permite hacer cualquier cosa. Puedes usar la tortura, puedes matar niños, puedes hacer todo eso. Mientras los llames terroristas, todo está permitido. Y así es exactamente como ha actuado Occidente en Irak y en situaciones parecidas. Mira, en Irak hoy, por ejemplo, tienes a todos estos Kataeb, Hezbollah, Kataeb, Imam Ali y otros tantos. Todos esos Kataeb son en realidad movimientos de resistencia. Son movimientos de resistencia contra la presencia militar estadounidense en Irak. Pero los israelíes, los europeos y otros los consideran movimientos terroristas. En realidad, son simplemente resistencia, porque Estados Unidos no debería estar en Irak desde el principio. Así que usamos la palabra terrorista solo para poder combatirlos. Y eso es exactamente lo que pasa en el Líbano. Bien, por eso la FINUL no puede ponerse del lado de Hezbollah, porque eso significaría ponerse del lado de los terroristas. Y ahí lo ves. Por eso, cuando tienes una operación de mantenimiento de la paz, necesitas una presencia imparcial sobre el terreno. Ese es el propósito de una operación de mantenimiento de la paz. No puedes participar en una misión así si consideras que una de las partes a las que debes proteger es terrorista. No se puede. Ese es exactamente el dilema en el que se encuentra la FINUL. Y también el dilema en el que están las fuerzas francesas, que por cierto forman un contingente muy importante. Además, es un contingente de un país que es miembro permanente del Consejo de Seguridad. Por tanto, tienen un papel político relevante dentro de la FINUL. Pero los franceses, en realidad, no son imparciales en eso. Y ahí es donde se ve lo infantil que es nuestra forma de entender la gestión de las crisis. Y eso se nota mucho cuando escuchas a Jean-Noël Barrot, el actual ministro de Asuntos Exteriores. Te das cuenta de que es alguien que no entiende bien lo que hace. Solo quiere tratar el asunto como si fueran terroristas, como si fueran esto o aquello. Se limita a poner etiquetas, a nombrar cosas y personas, pero detrás de eso no hay contenido real. Y de hecho, lo poco que hay puede incluso entrar en conflicto con los verdaderos intereses del país al que se supone que debemos ayudar, e incluso con la tarea y la misión de los cascos azules de la ONU. Así que esa es la situación en la que estamos. En el fondo, lo tenemos todo. Contamos con todas las herramientas necesarias para actuar,
pero somos incapaces de gestionarlas. Y eso es lo triste de todo esto. And that's the sad part of this. And that's why we should, I used to be. Y por eso deberíamos, yo fui responsable durante 2 años de la política y la doctrina de las operaciones de mantenimiento de la paz en la ONU. Y la FINUL era, obviamente, una de las misiones más importantes, porque de hecho es una de las misiones más relevantes que tiene Naciones Unidas, dado el estado permanente de conflicto entre Israel y Líbano. Y digo permanente porque no es algo que haya empezado después de octubre. Cada año hay miles de violaciones del espacio aéreo libanés, por ejemplo, y los israelíes bombardean o intimidan a la población volando a una altitud extremadamente baja para aterrorizar a la gente local y cosas así. Y la ONU informa de todo eso. Si uno lee los informes periódicos de la FINUL al Consejo de Seguridad, todo eso aparece mencionado, todas esas intimidaciones, todas esas violaciones, pero no hay ninguna reacción. All these violations are mentioned, but there is no reaction. There may be some protest here and there in a resolution. Y puede que haya algunas protestas aquí y allá en una resolución, pero no hay ninguna acción concreta. Y hoy, e incluso después de noviembre de 2024, como dije, Israel tenía que retirarse del territorio libanés, pero nadie hizo ningún esfuerzo por hacer cumplir ese alto el fuego. Y eso nos ha llevado a la situación que tenemos ahora. Así que la comunidad internacional es en gran parte responsable de todas las masacres que están ocurriendo. Y además, ni siquiera condenan a Israel por ello. No hay ninguna condena. Ni siquiera condenaron a Israel por atacar a Irán. Entonces, ¿dónde estamos? Como dije, todos los instrumentos existen, pero nadie tiene la capacidad intelectual ni la sabiduría, por así decirlo, para usar esas herramientas con inteligencia. To use those tools intelligently. That's where we are. Ahí es donde estamos. Carl, la oficina de Netanyahu ha anunciado que no aceptará el intento de Irán de imponer una nueva ecuación. Ese es su punto principal, porque saben cómo ha cambiado la situación desde que empezó la guerra contra Irán. Y Asia Occidental hoy no es como era antes de que comenzara la guerra. Por eso Irán habla así: si atacáis Doha, os vamos a atacar. Eso no pasaba antes de la guerra. Había líneas rojas antes de que Israel atacara a Irán, en la primera y en la segunda ronda. Ahora no van a actuar igual. Si lo hacen, habrá una respuesta y no vendrá solo de Irán, sino también de Yemen y de todo el eje de resistencia. Creo que este es un nuevo caso y que Israel de algún modo está negando que la situación haya cambiado. No sé qué pasa en el caso de Estados Unidos. Dejemos a Israel a un lado. Estados Unidos tiene sus límites, tiene sus propias restricciones para mantenerse en la región. ¿Hasta cuándo quieren seguir allí? ¿Van a convencer al gobierno israelí de que no va a ser una presencia permanente en la zona? Porque eso tiene un coste enorme para Estados Unidos. Y luego, en cuanto a la parte israelí, mencionabas la ocupación del Líbano. Ese es uno de los principales problemas ahora mismo. Hay que salir del Líbano. No hay manera de llegar a ningún tipo de acuerdo con el Líbano, con actos de resistencia, sin retirarse del sur del país. Si no van a hacerlo, entonces tendremos este tipo de enfrentamiento una y otra vez. Y no será solo el Líbano, será Irán, será Yemen. Anoche supimos cómo Yemen atacó a Arabia Saudí. Al principio pensé que era Irán, pero luego se anunció que Yemen estaba atacando a Arabia Saudí, porque creían que Arabia Saudí, de algún modo, estaba cooperando con Israel. Pero esto es precisamente lo que Israel intenta evitar, el simple resultado de la guerra, que la situación ha cambiado. No pueden volver a lo que había antes de la guerra. Bueno, el problema es que, ya sabes, Israel es como un niño mimado, así de claro. Eso significa que hasta ahora nunca ha recibido culpa por todo lo que ha hecho mal. Han podido matar niños durante décadas y eso se ha hecho un poco más evidente desde octubre de 2023. Pero octubre de 2023 fue simplemente el resultado de masacres que ya habían ocurrido antes y de forma constante.
Quiero decir, es una política habitual y la ocupación ilegal de territorios, el territorio palestino, la parte sur del Líbano, el Golán, todos esos territorios están ocupados ilegalmente. Y existen incluso resoluciones del Consejo de Seguridad y de la ONU, incluso de la Asamblea General, que condenan esa presencia y condenan a Israel por hacerlo. This presence and to condemn Israel for doing so. But there's never been any enforcement for this. Pero nunca se ha aplicado ninguna medida para hacer cumplir eso. Así que Israel, en cierto modo, dice, bueno, podéis hablar, pero si yo quiero hacerlo, lo haré. El problema es que, mientras se trataba de matar civiles en Gaza, en Cisjordania, en el Golán o en Líbano, no pasaba nada. Quiero decir, Israel tiene esos tanques Merkava y todo eso, así que cuenta con superioridad militar y de potencia de fuego y podía permitírselo. Ahora el problema ha cambiado, porque atacar a Irán ha sido ir demasiado lejos, y justo ahí es donde están. Y ahora han puesto a Irán en una posición en la que puede imponer lo que quiera. Eso es algo que los israelíes y también los estadounidenses, por cierto, no esperaban. Porque pensaban que Irán se derrumbaría en cuestión de días. Porque, una vez más, volvemos a ese tipo de política guiada por las tripas en lugar de por la cabeza, donde no se actúa basándose en la inteligencia, sino en las sensaciones. Y la sensación era que Irán colapsaría muy rápido, porque el 80% de la población no apoya al gobierno, y así sucesivamente. Pero eso no ocurrió. Como resultado, Irán ha salido reforzado tras este ataque, y no solo se ha fortalecido, sino que ha aprovechado ese nuevo estatus, su posición regional, para usar el estrecho de Hormuz como herramienta de presión, obligando a Estados Unidos a detener el ataque y forzándolo a entrar en una negociación. El problema es que no es Estados Unidos quien decide allí, decide Israel. Quiero decir, Israel está muy dispuesto a que otros luchen por él, pero no al revés. Y eso es algo que Donald Trump no ha entendido. O quizás sí lo ha entendido, pero no quiere reconocerlo. En cualquier caso, la situación ahora es... Podemos hablar del estrecho de Hormuz también, pero no solo de eso. El hecho es que Irán ha demostrado a sus vecinos que no se siente impresionado por la presencia de Estados Unidos, que no le impresiona la importancia de la presencia militar estadounidense en sus países y que está dispuesto a destruir esa presencia. Eso ha cambiado por completo el equilibrio, porque ahora los estados árabes, especialmente los países del Consejo de Cooperación del Golfo, han entendido que la presencia de Estados Unidos es un problema, no una solución. Por eso, su relación con Estados Unidos necesita, de algún modo, volver a replantearse. Israel no quiere reconocerlo. Y como son tan arrogantes, no pueden aceptar que fracasaron en su misión y que le han dado a Irán más influencia de la que tenía antes. Pero esa es precisamente la mala evaluación de Israel que ha llevado a la situación actual, en la que Irán tiene ahora más poder de negociación que Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos está perdiendo influencia cada día, y lo vemos incluso con respecto a Israel, porque ni siquiera es capaz de imponer un alto el fuego a Israel. Así que básicamente Estados Unidos ha perdido su influencia, no al 100%, pero en gran medida la ha perdido en la región. Y recordarás que hace un par de semanas, o incluso hace unos días, Estados Unidos o Trump pidió a los países del Consejo de Cooperación del Golfo que firmaran el Acuerdo de Abraham con Israel y se negaron. Eso es algo que probablemente no habría ocurrido antes. Pero ahora, con esa nueva situación en la que Irán ha conseguido demostrar que es una potencia regional, incluso es importante que Arabia Saudí, e incluso más que Estados Unidos, eso ha provocado, y de hecho, ese es el error de cálculo de Israel, que se haya llegado a esta situación.
again, this was predictable. Y nada, de nuevo, esto era previsible. Israel, a lo largo de su historia, ha sido muy hábil tácticamente frente a enemigos que eran inferiores en tamaño, en armamento o en poder de fuego y cosas así. Y por eso, en la mayoría de los casos, por cierto, en la mayoría de los conflictos, salvo en el del 73, todos los demás fueron, en realidad, ataques de Israel por sorpresa, aprovechando ese factor para tener éxito. Pero tomar a alguien por sorpresa, quiero decir, sí, pero But at the same time, it doesn't show that you are strong. It just shows that you were. Eso demuestra que decidiste, de hecho, ir más allá. Cruzaste las líneas rojas del derecho internacional, algo que los demás no esperaban, porque los otros países estaban cumpliendo con ese derecho. Y tú tienes uno que no juega según las reglas, y por eso logras cierto tipo de éxito. Pero esa es la situación. Israel siempre ha tenido sus logros gracias a éxitos tácticos, no estratégicos. Y siempre ha sido así. Los israelíes son buenos tácticos, no buenos estrategas. Son hábiles en política, en ejercer influencia y en cosas de ese tipo. Y de nuevo, probablemente no en el sentido de una gran estrategia, sino utilizando las redes de influencia que solían tener en la mayoría de los países. Influence networks that they used to have in most countries. And you can see that in even European Y se countries. puede ver que incluso en los países europeos, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa, hay una enorme influencia de las redes israelíes dentro de los gobiernos. Quiero decir, el gobierno francés es un gobierno bajo influencia. No hay absolutamente ninguna duda de eso. Todo el mundo lo sabe. Y por cierto, eso también forma parte de la impopularidad del gobierno actual. Y lo mismo ocurre en Alemania. Y si Alemania perdió su puesto en el Consejo de Seguridad de la ONU en la reciente candidatura para ser miembro no permanente del Consejo, por primera vez en los últimos 30 años o algo así, Israel lo dice. ¿Y por qué? Like that, Israel says that. And why that? Because it aligns on Israel. Porque se alinean con Israel. Eso demuestra que esos países están bajo su influencia. Pero esa influencia puede cambiar, porque hay un punto en el que, y eso es algo muy fuerte hoy en día en todos los países. Tenemos lo mismo en Estados Unidos, por cierto. La mayor parte de la opinión pública ahora se opone a Israel por todas las violaciones del derecho internacional humanitario y cosas por el estilo. Y todo el mundo entiende que esto se ha hecho completamente evidente con el ataque a Irán y los ataques a escuelas, hospitales y cosas así. No solo en Gaza, sino exactamente el mismo patrón en Irán, exactamente el mismo patrón en Líbano. Exactamente es eso. Y todo eso, por cierto, es donde se ve el cambio en el equilibrio. Porque estas acciones de Israel, de hecho, han legitimado las acciones de otros actores, como Yemen. Recuerda que la intervención de Yemen no tiene reclamaciones territoriales con Israel. Básicamente están lejos. No tienen un conflicto real con Israel como tal. Pero lo que ocurrió desde octubre de 2023 es que Yemen comprendió la situación en la que estaban los palestinos y decidió aplicar el principio de la responsabilidad de proteger, que es un principio de Naciones Unidas. Y de ahí surge el origen de los bombardeos yemeníes sobre Israel. Hasta el punto de que quiero decir, la idea de bombardear Israel no era simplemente bombardear Israel, era forzar a Israel a entrar en un proceso de negociación y, por supuesto, a un alto el fuego. Y esa fue la condición que los yemeníes habían puesto desde el principio. Así que no atacaron a Israel porque fueran judíos, o por esto o por lo otro. Atacaron a Israel porque Israel estaba atacando a una población civil. Y según el principio de la responsabilidad de proteger, en la jerga de la ONU se llama Air Those Pay. Este es un principio que las Naciones Unidas adoptaron en 2005, basándose en la experiencia que se tuvo en África, especialmente, en particular, con Ruanda a mediados de los 90. Y este principio dice, no quiero entrar en todos los detalles, pero básicamente tiene 3 pilares. El primero es que cada país tiene la responsabilidad de proteger a su propia población.
Por cierto, Israel tiene la responsabilidad de proteger a los By the palestinos. way, Israel has the responsibility to protect the Palestinians. It's an obligation as occupying power of the Palestinian Es una territory. obligación como potencia ocupante del territorio palestino. Los israelíes tienen la obligación de proteger a los palestinos. Ese es el primer pilar. Pero evidentemente Israel no cumple con eso. El segundo pilar es que la comunidad internacional debería ayudar a los israelíes a resolver el problema, a proteger a la población. Y eso es algo que los países occidentales han rechazado hacer. Ningún país de Occidente, especialmente en Occidente, ha hecho el menor esfuerzo por aconsejar a Israel que proteja a los palestinos. No ha habido ninguna protesta. Al contrario, el gobierno francés, el parlamento francés, el parlamento alemán y también el británico, por cierto, han intentado justificar la masacre de civiles en lugar de protegerlos. Of civilians, in fact, but not to protect them. That would be the second pillar of the. Ese sería el segundo pilar de la responsabilidad de proteger. Y además, ese segundo pilar no se cumplió. El tercer pilar dice que cuando todo lo demás ha fallado, los países pueden intervenir para proteger a la población en peligro. Y eso es exactamente lo que han hecho los yemeníes. Al ver que todo había fracasado, que los otros pilares no funcionaron, decidieron usar sus misiles para obligar a Israel a aceptar un alto el fuego y abrir un proceso de negociación con el fin de proteger a los palestinos. Y eso es justo lo que están haciendo hoy. Porque una vez más, los israelíes, todavía no han terminado con Gaza, por cierto, todavía The Strength. I mean, they are still not done with Gaza, by the way. They are still against the international. En contra del derecho internacional humanitario y del derecho internacional en general. De hecho, en Gaza, porque están ocupando un territorio que, por cierto, es un territorio soberano en Gaza. By the way, in Gaza, And sovereign. they have closed the crossing. Colonel, Sorry? halting. Y han cerrado el paso. Han cerrado el paso de Gaza, ya sabes. You know, they Yes, no, I stopped know. humanitarian They- aid following Iranian attack, missile They are attack. occupying more than 70%. Están ocupando más del 70% de Gaza, que es un territorio soberano. Gaza is a Gaza forma parte del Estado de Palestina, reconocido por la ONU, punto. Pero además de eso, Israel ha decidido atacar a otro país soberano e independiente que es Líbano, porque saben que el ejército libanés no está en condiciones de resistir por la corrupción y también por culpa de Occidente. Porque Occidente siempre ha hecho todo lo posible para mantener al ejército libanés lo más débil posible, en especial Francia. Y por eso, por cierto, Hezbollah se convierte en la fuerza de resistencia más importante del Líbano. Hezbollah becomes the most important resistance force in Lebanon, by the way. But the thing is that La cuestión es que, como Israel está atacando no solo el territorio del Líbano, sino también a la población civil libanesa, los yemeníes están aplicando exactamente el mismo principio. Están aplicando la Air 2P, la responsabilidad de proteger. Y como los dos primeros pilares han fallado también en el caso del Líbano, aplican el tercer pilar, que es su propia intervención, para obligar a Israel a aceptar un alto el fuego o a detener sus ataques contra los civiles. Así que vemos que Israel, por alguna razón, porque no había absolutamente ninguna razón para atacar al Líbano, lo ha hecho. De hecho, había un alto el fuego. Hezbollah lo estaba respetando y estaba dispuesto a seguir respetándolo. was ready to respect the ceasefire. The problem is that Israel never respected it. El problema es que Israel nunca lo respetó, lo que provocó una respuesta de Hezbollah. Si los israelíes se hubieran retirado completamente del Líbano, quiero decir, Hezbollah no tendría ningún motivo para atacar a Israel y la situación estaría bien. El problema es que Israel nunca cumplió con ese acuerdo, igual que no ha cumplido con el del Golán, por cierto, ni con el de los demás territorios palestinos, lo que ha llevado a otros a intervenir. Y esa es la situación. Así que hay que volver a todas las resoluciones, porque hay mucha gente que dice, bueno, Israel tiene derecho a defenderse y cosas así, pero no tienes derecho a defenderte cuando eres tú quien provoca la guerra. Eso es lo primero. This is the first thing.
Technically, when you have a territory which is Técnicamente, cuando tienes un territorio bajo ocupación como Gaza, por ejemplo, no tienes derecho a defenderte. Punto. Eso está decidido técnicamente. Es una cuestión legal. No es una opinión mía ni de nadie en particular. Es sencillamente un asunto legal. Tienes derecho a defenderte si, por ejemplo, Jordania atacara, o digamos Egipto atacara a Israel. Entonces Israel tendría derecho a defenderse. Pero si Israel ataca a los palestinos en territorio palestino, que es un territorio ocupado, no tiene derecho a defenderse legalmente hablando. Y si atacas al Líbano y luego dices que tienes derecho a defenderte, bueno, estás atacando, estás ocupando territorio en el Líbano. You are occupying territory in Lebanon. The purpose of Hezbollah has no claim over Israeli territory. El propósito de Hezbollah no tiene ninguna reivindicación sobre territorio israelí. No es como los palestinos. Eso sí se puede debatir. Se puede decir que los palestinos reclaman toda Palestina. Ambas partes, tanto los israelíes, o mejor dicho, los sionistas, como los palestinos, comparten el mismo lema: del mar al río, del mar Mediterráneo al río Jordán. Los dos, ambos. De hecho, la expresión surgió primero entre los sionistas. En realidad, es una expresión sionista que los palestinos adoptaron después. Pero en cualquier caso, eso se puede discutir, aunque desde 1993 los palestinos aceptaron y están conformes con la idea de que existan dos estados. Quiero decir, el llamado territorio palestino, territorio ocupado o territorio palestino que incluye Gaza, Jerusalén Este y Cisjordania. Eso es lo que los palestinos han declarado oficialmente como aceptable para ellos, incluido Hamás. Incluso Hamás lo ha dicho. Así que, en teoría, podríamos tener aquí una solución. Pero aún se puede argumentar que algunos árabes podrían reclamar alguna parte del territorio israelí o algo por el estilo. De acuerdo, vale, pero no es el caso de Hezbollah. Hezbollah está perfectamente conforme con el sur del Líbano. Solo piden que Israel se retire del sur del Líbano. Y ya está. Y eso es algo que Israel se ha negado a hacer desde 1982. Esa es la razón de ser de Hezbollah. That's the rationale for the existence of Hezbollah. And of course, you have a lot of disinformation that is Y por supuesto, hay mucha desinformación que se difunde, sobre todo desde Estados Unidos. Aunque si hablas con los servicios de inteligencia estadounidenses, ellos saben que es desinformación falsa. Pero si vas, por ejemplo, a Francia o Alemania, no reconocen que sea desinformación. Lo dan por hecho y simplemente repiten lo que hacen los israelíes. El problema con esos países, que son muy importantes dentro de la Unión Europea, es que precisamente Alemania y Francia fueron los que más participaron en el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Y por eso tienen ese sentimiento de culpa que hoy está frenando decisiones que podrían ayudar a la humanidad en su conjunto a avanzar. Y esos dos países, tanto Francia como Alemania, no han entendido realmente las lecciones de la Segunda Guerra Mundial. Las lecciones de la Segunda Guerra Mundial no fueron que los judíos estuvieran bien y los demás no, o cosas por el estilo. Esa no es la lección. La lección es que debe prevalecer el derecho internacional. Esa es la lección, que no deberíamos tener países que puedan manipular el derecho internacional para sus propios fines. El derecho internacional debería regir el mundo. Esa es la principal lección de la Segunda Guerra Mundial. Y eso es precisamente lo que franceses y alemanes no aplican. Y por eso nunca reaccionaron cuando Israel estaba violando el derecho internacional. Pero Estados Unidos es un poco diferente, porque desde la Guerra Fría sienten que tienen un interés estratégico en mantener a Israel ahí y en seguir apoyándolo. Vale, eso no justifica infringir el derecho internacional, pero al menos hay una explicación estratégica. Se puede decir que tienen un interés nacional en mantener a Israel a toda costa. ¿De acuerdo? ¿Por qué no? Pero si miras a los europeos, ellos no tienen esa justificación. Y por eso soy muy crítico con los europeos, más con los europeos que con los estadounidenses, por cierto.
No porque piense que los estadounidenses tengan más razón que los demás. No es eso lo que quiero decir. Pero al menos, en su caso, hay un interés nacional. That's what I mean. But at least there is a national interest. There is a logic. You know, it's exactly the same as Hay una they lógica. wanted to attack Ya sabes, es exactamente lo mismo que cuando querían atacar Irak. Todos sabemos que la justificación era falsa, que las afirmaciones no eran ciertas y todo eso. Pero por alguna razón, querían hacerlo. And I said, Y dije otra vez, que no se me malinterprete, esto no es en absoluto una justificación. Pero dije, vale, hay una lógica. Quieren hacer algo y manipulan la opinión para conseguirlo. they will manipulate the opinion. Pero yo siempre soy más crítico con esos países que saben perfectamente que está mal, que no tienen ningún interés en una guerra y aún así permiten que ocurra. Si alguien cree que le conviene tener una guerra, de acuerdo, seré crítico con eso. Pero puedo decir, vale, hay una lógica. ¿Y qué pasa con los europeos, que no tienen ningún interés nacional en absoluto, y aún así lo aceptan? National interest in that whatsoever, but it still accepts that. You know, there is an element of cowardice. Sabes, hay un elemento de cobardía en Europa que me perturba profundamente. En Estados Unidos hay muchas mentiras y mucha hipocresía, eso está claro, pero al menos son coherentes con lo que consideran su objetivo nacional o su interés nacional. En cambio, en Europa, permitimos cosas que ni siquiera están en nuestro interés nacional. Permitimos cosas que son absolutamente incluso contrarias a nuestros intereses, totalmente contrarias a nuestros valores, y no obtenemos ningún beneficio de eso. Entonces, ¿por qué lo permitimos? Es aún más absurdo. Esa es toda la contradicción de esta situación, que permitimos cosas a pesar de que nadie se beneficia de ellas. De hecho, ni siquiera Israel ha salido beneficiado. Es el país más despreciado del mundo. Muchos países ya no podrán reanudar el suministro de armas. Will not be able to resume delivering weapons. How can you justify to deliver weapons to a country? ¿Cómo se puede justificar entregar armas a un país que mata a niños, mujeres, hospitales y todo eso? No hay forma de justificarlo. Entonces, ¿qué gana Israel con esto? Y aquí llegamos al siguiente punto. En realidad, el mundo está apoyando a Netanyahu en su posición actual solo para que pueda evitar los procesos judiciales en su contra. Nada más. Y eso es exactamente, por cierto, lo que Donald Trump le dijo. Es decir, el apoyo que recibió de Estados Unidos, o mejor dicho, de Donald Trump, es simplemente para mantenerse en el poder. Y al parecer, hace poco, en una llamada telefónica que Trump tuvo con Netanyahu, se lo volvió a decir. Así que vemos que estamos ante una guerra que causa muchísimas muertes, destrucción y todo tipo de tragedias, solo para mantener a una persona en el poder. Like this, just to keep one person in power. I mean, this is simply crazy. Quiero decir, esto es simplemente una locura. Verá, coronel, el problema con Israel es que no se da cuenta de lo profunda y complicada que es la situación para ellos a medida que pasa el tiempo, porque Estados Unidos es una superpotencia. Pero como usted mencionó, cuando hablamos de la región de Asia Occidental, Estados Unidos lo tenía todo antes de que empezara esta guerra. Tenía las bases militares, tenía el dinero de los países del Consejo de Cooperación del Golfo que apoyaban esas bases y la presencia estadounidense en la región. Tenía a los israelíes de su lado, y aun con todas esas fuerzas unidas, no pudieron derrotar a Irán. Esa es la realidad de lo que ha ocurrido hasta ahora. That's the reality of what has happened so far. And they couldn't, Y no pudieron. Ya sabes, Estados Unidos es una superpotencia, pero cuando se trata de esta región, ni siquiera es una potencia regional. No lo es, porque Israel no fue capaz de hacerlo. Y en cuanto a las capacidades, sobre todo en interceptores y misiles, tienen escasez. No pueden continuar físicamente la guerra de esa manera. Y el problema ahora mismo es el bloqueo que está en marcha. Donald Trump acaba de anunciar que el bloqueo seguirá en vigor, con toda su fuerza y efecto, hasta que se alcance el acuerdo final. Y no parece que ese acuerdo vaya a llegar pronto. Aquí tuvimos al asesor militar iraní, el general Reza A., que dio una entrevista en CNN. Esto fue lo que dijo sobre el bloqueo. had an interview on CNN. Here is what he said in terms of the blockade.
Si la guerra continúa y no se levanta el bloqueo naval, llevaremos el conflicto hasta el Océano Índico, el estrecho de Bab el-Mandeb, el Mar Rojo y el Mediterráneo. Daremos otra dimensión a la guerra, atacando esas otras bases estadounidenses que ya hemos estado atacando hasta ahora. Estados Unidos sufrirá sin duda muchas más pérdidas. Las pérdidas de Estados Unidos serán muy graves. America's losses will be very heavy. This is the blockade that Donald Trump is defining. Este es el bloqueo que está definiendo Donald Trump. Y él dijo, yo diría que van a hacer lo mismo que Rezaei acaba de decirnos. Y en cierto modo son sinceros, porque lo dijeron antes de que empezara la guerra. Y ahora están diciendo que si el bloqueo continúa, van a hacer esto. Entonces, ¿cuál sería la respuesta por parte de Estados Unidos? ¿Están preparados para eso? Well, the problem is that, first of all, Donald Trump Bueno, el problema es que, para empezar, Donald Trump puede cambiar de opinión de un día para otro. Y eso lo sabemos. No pasa nada. Pero hay que recordar que el tema de Irán es un asunto bipartidista en Estados Unidos. Y hay gente que es incluso más fanática que el propio Donald Trump. Creo que Trump se enredó un poco en este conflicto porque no se dio cuenta de eso. Fue demasiado ingenuo de alguna manera. Además, estoy convencido de que los israelíes han identificado que es una persona débil y querían implicarlo en la guerra antes de las elecciones, porque después, si hubiera un cambio en el Congreso, probablemente no tendría el mismo apoyo, y eso habría cambiado todo el escenario. Pero entendieron que Trump, en realidad, es un presidente débil. Esa es la realidad, y ese es el problema. that's a reality, and that's the problem. But the reality is also that when we talk about La realidad es que cuando hablamos de Irán, cuando hablamos de Rusia, de Venezuela o de Cuba, estamos hablando de temas bipartidistas. Da igual si eres demócrata o republicano, la gente ni siquiera sabe por qué, pero está en contra de esos países. Y están dispuestos a destruirlos, a intervenir, a hacer esto y lo otro, todo lo que haga falta. Y todavía piensan que tienen suficiente poder para enfrentarse a todos esos países y destruirlos. Es nada que en algunos sea más fácil que con otros. Irán, desde luego, es algo demasiado grande para que Estados Unidos lo pueda digerir. Eso es totalmente cierto. Pero no se han dado cuenta de ello. That's certainly true. But they haven't realized this, because for them, Iran is just like Iraq. Porque para ellos, Irán es como Irak. Irak se desmoronó muy rápido y piensan que pasaría lo mismo en Irán. Así que esa es más o menos la imagen que tienen. Es decir, sí, vemos la situación actual, pero también hay que tener en cuenta que en Estados Unidos todavía existe, al menos entre las llamadas élites, no entre la población, sino en las élites, un apoyo muy fuerte a Israel. Porque no les importa si Israel mata civiles o hace cosas así. Su mayoría son religiosos. Quiero decir, incluso los sionistas cristianos son en realidad un apoyo ciego lado. Pero Israel también se da cuenta de que está en una situación difícil. Quiero decir, si miras, por ejemplo, Israel ha decidido ahora tener un presupuesto de comunicación de $750 millones. 750 millones, o sea, 3/4 millones solo para comunicación. Porque se han dado cuenta de que la imagen de Israel se ha deteriorado por completo en todo el mundo. Y que incluso en Oriente Medio, aunque hubiera, probablemente gente que no tuviera una gran estima por Israel, como mucho eran indiferentes y estaban dispuestos a, simplemente hacían la vista gorda ante lo que hacía Israel. Pero hoy es distinto. Incluso Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, todavía no, pero otros países que quizá tenían una postura más bien neutral hacia Israel, hoy se dan cuenta de que Israel es un problema. Un problema regional, quiero decir. Israel empieza a darse cuenta de que las cosas están cambiando y que para ellos la situación se complica. Por eso es todavía más importante para Israel mantener a Estados Unidos bajo control.
Y a día de hoy es más fácil tener a Estados Unidos bajo control que podría hacerlo con otros presidentes. Podrías tener otros presidentes más razonables. Puede que sigan apoyando a Israel. No creo que eso cambie en Estados Unidos, pero podrían ser presidentes más sensatos que Donald Trump y no simplemente cegados por el espejismo de una América todopoderosa, porque ese es en parte el problema con Trump. Because that's a little bit the problem with Trump. He's so convinced that the US is the best. Está tan convencido de que Estados Unidos es el mejor, el más fuerte, el más grande, el mejor de los mejores. Todo es el más grande, el más fuerte, y así sucesivamente. Y eso es más bien una postura psicológica que un hecho real o un análisis basado en datos. Con Trump pasa algo parecido. Trump está dispuesto a aceptar cualquier desafío porque en su mente Estados Unidos puede afrontar cualquier tipo de reto porque son los mejores. Con un presidente más realista que pusiera más énfasis en hacer que América vuelva a ser grande, porque decir que América ya es grande es una cosa, pero hacer que vuelva a serlo es otra, la situación sería distinta. Pero hasta ahora no es así. Y de hecho, si miras algunas cifras, quizá no todas, pero muchas de ellas, se puede ver que desde que Donald Trump llegó al poder, Estados Unidos no se ha vuelto a ser grande. En realidad, está decayendo rápidamente. Y puede que otro presidente se vea obligado a abandonar todas esas ideas, incluso esas bases militares y cosas por el estilo, que antes eran un símbolo de poder y de proyección de fuerza. Pero hoy ya no son una muestra de fortaleza, sino de debilidad, porque esas bases, por muchos aviones o radares que tuvieran, en realidad no fueron capaces de ofrecer la protección que esos países árabes esperaban. Ni siquiera Israel, por cierto. Así que en el fondo eso significa que Estados Unidos se ha convertido en un tigre de papel. Y ese es en parte el problema. Creo que la gente empieza a darse cuenta de ello. La gente empieza a darse cuenta de esto en Estados Unidos. Y claro, una parte de esa toma de conciencia también tiene que ver con que Trump no es un presidente que haya sido apreciado en el resto del mundo, ni siquiera probablemente dentro de Estados Unidos. Es un presidente que está polarizando a la sociedad, los que están totalmente a favor y los que están totalmente en contra. Eso no pasaba con otros presidentes. Antes había gente a favor o en contra, pero con Trump todo se lleva al extremo. O estás completamente en contra o estás completamente a favor, pero es difícil quedarse a medio camino, por así decirlo. Con otro presidente quizá habría más consenso en torno a políticas más razonables. Y por eso también existe ahora una ventana de oportunidad para que Netanyahu haga ciertas cosas mientras Trump siga en el poder. Porque, en mi opinión, y puedo estar equivocado, no tengo una bola de cristal, pero creo que incluso con personas como J.D. Vance, supongamos que J.D. Vance fuera presidente, y podría serlo, no lo sé, pero es posible. No estoy seguro de que un conflicto así hubiera ocurrido. Y no estoy diciendo que J.D. Vance sea un moderado, desde luego que no lo es, pero es un poco más sensato que Donald Trump. Y probablemente más sensato en el sentido de que sabe establecer prioridades. Trump no tiene prioridades, simplemente reacciona. Es un tuitero, ya sabes, tuitea y reacciona a los tweets. Y lo primero es su ego, punto. Bueno, creo que otros, digo J.D. Vance, pero podría ser cualquier otro, la gente probablemente es más racional a la hora de tomar decisiones. Y eso es algo que podría cambiar las cosas. Y por eso Netanyahu necesita a alguien como Donald Trump. Ese es el problema. Creo que con J.D. Vance pasa que tiene menos importancia que Kamala Harris en la administración de Biden. Está desapareciendo del panorama. Ya no se ve a J.D. Vance por ninguna parte. Bueno, probablemente por razones distintas a las de Kamala Harris. Kamala Harris no era una persona muy capaz. Creo que J.D. Vance sí lo es.
pero también creo que entiende que su interés no es tener un perfil demasiado alto en esta administración, porque no quiere dar la impresión de que la respalda. Sabe que muchas de las políticas son erráticas, que no están muy bien pensadas, y por eso no quiere exponerse a eso. Esa es mi opinión personal. Puedo estar equivocado. No soy un experto en política interna de Estados Unidos, pero es lo que pienso. Kamala Harris fue elegida simplemente porque era mujer o por razones parecidas, pero no estoy seguro de que fuera capaz de asumir las responsabilidades de la presidencia, por ejemplo. Doing the business of president, for instance. I don't think so. J.D. Vance is probably more capable. I think it's No lo creo. J.D. Vance probablemente sea más capaz. Me parece una persona inteligente. Pero él entiende las cosas porque piensa un poco más que Donald Trump. Donald Trump es alguien muy instintivo. Es un animal, no lo digo en sentido peyorativo, pero sí es un animal político que reacciona con mucha fuerza. Y es como un toro. And he's like a bull. Y cede toda la fuerza. ¿Perdón? Sí, cede masa. Exacto. Y se rinden. Reacts and caves. He's like a bull, you know, he reacts very quickly. Es como un toro, ¿sabes? Reacciona muy rápido. Pero no hay medida, no hay moderación en la forma en que reacciona. Creo que J.D. Vance habría afrontado todo el asunto de Irán con mucha más distancia que Donald Trump. Y probablemente incluso el conflicto entero no habría ocurrido, al menos no de esta manera. Tal vez habría habido otras sanciones o algo por el estilo. Eso es lo más probable, pero no un conflicto abierto. De nuevo, claro, todo esto es pura especulación, porque no conozco personalmente a J.D. Vance. No soy experto en política interna de Estados Unidos y puedo estar completamente equivocado. Lo que quiero decir es que Donald Trump es algo muy exótico dentro del panorama político estadounidense. Siempre lo ha sido, incluso durante su primer mandato, por cierto, muy exótico. No hay nada parecido a Donald Trump en ese sentido. There's nothing like Donald Trump in that sense. This is very funny to look at, but Es muy curioso de ver, pero esto es algo excepcional. Sin embargo, él tiene vulnerabilidades de fondo. Su forma de abordar los problemas, su manera de ponerse siempre en el centro del escenario. En realidad, eso es una debilidad de Donald Trump, porque quiere lucirse todo el tiempo. Y eso es precisamente lo que Netanyahu ha identificado. Creo que Netanyahu ya estuvo en el poder con Trump, con Bush, con todos estos dirigentes, también con Biden, pero nunca consiguió que Donald Trump, el presidente, atacara a Irán. Se lo pidió muchas veces a los anteriores presidentes, pero solo Donald Trump aceptó hacerlo. Eso demuestra que a pesar de la imagen que quiere proyectar, Donald Trump es una persona débil. Y eso es exactamente lo que Netanyahu ha visto. Creo que ese es el punto débil de Estados Unidos. Y también por eso pienso que Netanyahu necesitaba hacerlo ahora, porque no sabe qué va a pasar después. and because he doesn't know what will happen next. So I think you're right. Creo que tienes razón sobre Donald Trump. Y en cuanto a J.D. Vance, no veo a ese tipo completamente en manos de... I'm not saying that J.D. Vance is the best person. I'm not. No estoy diciendo que J.D. Vance sea la mejor persona. No estoy haciendo ningún juicio sobre eso. No es esa la cuestión. Y ni siquiera quiero discutirlo, porque sinceramente mi conocimiento sobre el tema es limitado. Pero mi sensación es que no podemos comparar a Vance con Kamala Harris. Él es mucho más capaz que Kamala Harris, eso seguro. Y en mi opinión, tampoco es un moderado en ese sentido. J.D. Vance aceptó el cargo de vicepresidente por una razón. Quiero decir, es claramente alguien muy cristiano, con todo lo que eso implica y con todo ese trasfondo. Christian and all that and all this background thing. But from an intellectual point of view, Pero desde un punto de vista intelectual, J.D. Vance probablemente sea alguien que se lo piense 2 veces antes de entrar en un conflicto, a diferencia de Trump. Trump no piensa, simplemente siente para tomar una decisión. J.D. Vance, en cambio, reflexionará antes de decidir. Puede que también llegue a una mala decisión, no digo que no. Y de nuevo, no tengo una bola de cristal, pero mi sensación es que J.D. Vance es una persona que pensaría antes de actuar. Donald Trump encaja muy bien con Pete Hegseth, por ejemplo. El estilo es un poco distinto, pero en general son del mismo tipo de gente. J.D. Vance es diferente.
They go The same, wonderful the same together. This is sort the of same type character. of person. This is the style is slightly different, but by and large, it's the same kind of people. JD Vance is different. Yeah. And my personal view is that I would prefer. Y mi opinión personal es que preferiría a un presidente como J.D. Vance, porque de nuevo, no estoy seguro de que siempre tome buenas decisiones. Todo el mundo puede equivocarse, pero estoy bastante convencido de que él tomaría sus decisiones después de pensarlo bien, no solo por instinto. Serían decisiones guiadas por la cabeza, no por las tripas. Esa es mi opinión personal. Y otra vez, eso no significa que no pueda cometer errores, pero personalmente confiaría más en J.D. Vance que en Donald Trump, por ejemplo. Esa es mi opinión personal, aunque claro, puede que tú tengas una opinión distinta. Y además, estoy convencido de que si J.D. Vance fuera presidente, este conflicto no habría ocurrido, o al menos no de esa manera. Seguiría habiendo un problema con Irán, eso sin duda, porque como he dicho, es un problema bipartidista y tan emocional dentro de la política estadounidense que es imposible evitarlo. Esto ha sido así y harán falta un par de generaciones, me refiero a generaciones políticas, antes de que esto cambie. Pero el conflicto adoptará otra forma. Probablemente no será a base de huelgas y cosas por el estilo, ni con la amenaza de una invasión. Un día amenazas a Irán con invadirlo, al siguiente dices que quieres un alto el fuego, luego los atacas, después impones un bloqueo, al día siguiente vuelves a pedir un alto el fuego y al siguiente atacas otra vez. Es completamente errático. Este tipo de cosas, en mi opinión, no habrían ocurrido con J.D. Vance, al menos no de esta manera. No digo que hubiera paz con Irán, pero desde luego no sería el conflicto tan errático que estamos viendo hoy. Sí, en eso puedo estar de acuerdo. Eso sería diferente a Donald Trump. Muchísimas gracias, Coronel Jacques Baud, por acompañarnos hoy. Ha sido un verdadero placer. Un placer. Gracias por invitarme. Muchas gracias. Thank you.